Se me resbaló el plato de las manos y pegó contra el fregadero. No se rompió, pero el ruido fue lo suficientemente fuerte para llenar el silencio que vino después. «Mamá Itzel está esperando, bebé», dijo Teodoro, parado en la puerta, con el suéter todavía medio cerrado, el uniforme arrugado del hospital, los ojos muy brillantes. Y sin tomar aire, «¿Puedes salir de la casa un rato?». Al principio no le entendí. Pensé que hablaba de un cuarto, de un mandado tal vez unos días fuera. Me sequé las manos en el trapo de cocina y me di vuelta, con el corazón latiéndome de golpe en el pecho. «Felicidades», le dije con voz firme. «Pero, ¿por qué tendría que irme de mi casa?». Abrió la boca, la cerró, bajó la mirada y se rascó el cuello, como cuando de chamaco lo agarraban en una mentirita de la tarea. No quise decir eso», murmuró. «Lo que quise fue, ven a quedarte con nosotros, en el departamento, nomás un tiempito». Me quedé callada. No le facilité las cosas. Suspiró por la nariz. «Itzel la está pasando muy mal. Está bien enferma con esto. No puede retener nada de comida. Se marea todo el tiempo. El doctor dijo que las primeras 12 semanas son las más delicadas. Yo no puedo estar en casa de día. Tú sabes cómo es». Hizo una pausa y agregó más bajito. «Está asustada». Me recargué contra la encimera. El agua del fregadero seguía corriendo, pero ninguno de los dos se movió a cerrarla. «¿Quieres que me vaya a vivir con ustedes?». «Nomás un ratito». «¿Para ayudar?». «Sí, tú fuiste enfermera, mamá. Eras increíble con las embarazadas. Yo lo vi. Debí ayudar a gente que ni conocías. Y ella confía en ti». Eso fue lo primero que me dolió, más que las palabras, más que la forma en que no me miró cuando entró. Que ella confiara en mí, que en medio de todo el nerviosismo hubieran decidido que yo era a quien llamar. Cerré la llave del agua y asentí una vez. «Está bien», dije. «Voy a agarrar unas cuantas cosas». Abrí el closet despacito, como si todavía pudiera arrepentirme. La maleta estaba donde la dejé atrás de una pila de toalla suave de polvo. No la había tocado desde el funeral en Oaxaca hace 3 años. Todavía olía un poquito a jabón de lavanda y al tapete del hotel. La puse en la cama y abrí el zipper. El forro sonó como papel que se arruga suave. Doblé 3 blusas, 2 pantalones, mis zapatos planos. Me quedé mirando el camisón un buen rato antes de meterlo. Luego agregué la bata que me regaló él. Una Navidad, una gris suavecita que casi nunca uso, pero nunca tiré. Todavía tenía la etiqueta en el cuello. «Para mamá, por todas las noches que te quedaste despierta». La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Apagué la luz del pasillo y me quedé un momento en la oscuridad, escuchando cómo crujía la madera vieja. Todo ahí tenía su lugar, su motivo. El reloj que atrasaba medio tiempo, la silla con el brazo deshilachado, hasta la taza junto al fregadero. Mi esposo y yo la habíamos comprado en un tianguis en Tlaxcala. Hacía años que no pensaba en ese viaje. Dejé una nota para el cartero, bajé el termostato. Revisé 2 veces la puerta de atrás. Las llaves pesaban más de lo normal en el bolsillo del abrigo. Cuando Teodoro llegó al día siguiente, apenas tocó un golpecito rápido antes de abrir. Miró la maleta y luego a mí, como si hasta ese momento no estuviera seguro de que yo iba a ir de verdad. «¿Lista?», preguntó. Asentí. El camino fue callado. Habló un poco del trabajo del tráfico, del vecino de arriba con la música a todo volumen. Yo escuchaba, pero tenía las manos cruzadas en el regazo. Itzel estaba acurrucada bajo una cobija en el sillón cuando llegamos. Se veía más chiquita de lo que recordaba. La cara pálida, los labios resecos. «Gracias por venir», susurró. Me quité el abrigo y lo doblé sobre el brazo de la silla más cercana. Luego entré de lleno. No pregunté dónde estaban las ollas. Las encontré yo. Tercer gabinete a la izquierda junto a las tapas desparejadas.
Su colador tenía óxido en los mangos. Lo fregué con sal y vinagre antes de colar la cebada. Era lo único que parecía poderle caer bien. La fruta en el refri estaba blanda y empezando a mancharse. Pelé lo que se podía salvar: manzanas, peras, medio plátano, y lo puse a fuego lento hasta hacer un puré que pudiera comer con cuchara. Le eché canela, apenas un toque lo suficiente para que supiera a consuelo. Itzel no habló mucho ese primer día. Se quedó en el sillón, envuelta en la misma cobija con la que la vi al llegar. Teodoro ya se había ido al hospital para cuando silbó la tetera. Para el mediodía encontré el cajón de los medicamentos y lo ordené. Las vitaminas prenatales al frente, los antiácidos a un lado. Tiré 2 cajas vencidas y llené la jarra de agua con rodajas de limón. Le temblaban las manos cuando alcanzó el vaso. En la comida le llevé un plato: cebada calientita con puré de pera, un chorrito de leche de almendra revuelto. Dio 2 mordiditas antes de dejar la cuchara y taparse la cara. «No sé qué estoy haciendo», dijo contra las palmas. La voz no estaba alta, se quebraba en las orillas. No traté de arreglarlo. No le di consejos ni le dije que ya pasaría. Me senté a su lado cerca, pero sin tocarla. «Ni yo lo sabía», le dije. «Por eso me quedé», asintió con las manos todavía cubriéndole la cara. Nos quedamos así un rato, ella al borde del llanto, yo viendo cómo subía el vapor del plato. Por la tarde me preguntó si sabía tejer. Le dije que lo había aprendido sola hace años, cuando todavía trabajaba turnos de noche y necesitaba tener las manos ocupadas. La encontré al fondo de la maleta mientras buscaba crema para las manos. El estambre era suave, pero un poco enredado, doblado alrededor de medio ovillo, y 2 agujas de madera todavía metidas. Había sido el comienzo de una cobija, al menos eso. Gris clarito, con una franja dorada suave cerca del borde. No recordaba por qué la dejé a medias, solo que me mantuvo las manos moviéndose después de que Daniel se fue. Ni siquiera sabía por qué la había echado a la maleta y traído aquí. Esa noche, después de lavar los trastes y de que Itzel comiera 3 cucharadas de arroz y un durazno entero, me senté en la orilla del sillón y volví a tejer. El ritmo regresó solo: lazo jala, pasa lazo. Los dedos recordaban lo que la cabeza había soltado. Me miró un rato sin hablar, luego bajito: «¿Tú hiciste eso?», asentí. «Empecé hace mucho, para nadie en especial». Bajé la mirada a las filas parejas. «Tal vez ahora sí tiene casa». No contestó de inmediato, solo se movió un poco y jaló más la cobija sobre sus hombros. La otra mano la puso suave sobre la panza, los dedos dando vueltas lentas, como si quisiera aprenderse un ritmo que solo ella sentía. El viento se levantó afuera, las ramas golpeando el vidrio. Una ventana suelta sonó una vez, luego otra. Pero adentro el departamento se mantuvo calientito, quietito. Esa quietud que no se siente vacía, solo lo suficientemente callada para que el cuerpo se asiente. Cuando terminé una vuelta, volvió a hablar. Veía a mi mamá crochetear. Nunca le pedí que me enseñara. Pensé que habría tiempo. La miré. No estaba llorando, solo cansada de una forma que calaba más hondo que la piel. No dije nada. Le pasé el ovillo de sobra y lo tomó en el regazo como si fuera algo muy valioso. Al día siguiente me preguntó si podíamos intentar hornear algo suavecito. Nada muy dulce, dijo, pero algo calientito. Me despertó un ruido que al principio no ubiqué. No era fuerte, solo delgado y forzado, como alguien que trata de no llorar. Tardé un segundo en recordar dónde estaba. El sillón, el departamento, el zumbido suave del refri. Luego la escuché decir mi nombre. Estaba de pie antes de sentir el piso. Itzel estaba sentada derecha en la cama, las 2 manos apretadas en la parte baja de la espalda. La cara tensa de dolor. «Perdón», susurró. «No quería despertarte. No lo hiciste».
Dije aunque sí lo había hecho. Muévete un poquito hacia adelante. Le puse almohadas detrás y le acomodé las caderas hasta que la espalda se soltó. Jadeó una vez, luego soltó un respiro tembloroso. Calenté un trapo en el microondas del fregadero, lo escurrí y se lo puse suave en las manos. Tenlo ahí, le dije. Respira despacio. Por la nariz. Le temblaban los hombros. Conté con ella. 4 adentro, 4 afuera, otra vez. Su celular se iluminó en la mesita. Mensaje de Teodoro. Llego tarde, no me esperes. Lo miró más tiempo del necesario. Luego lo volteó boca abajo. Pensé que iba a estar más presente, dijo bajito. Pero creo que él también está asustado. No contesté deprisa. Acomodé el trapo y sentí cómo el calor se metía en sus músculos. No lo dice, siguió. Nomás trabaja más. Habla de expedientes, citas, números, como si nombrando suficientes cosas no tuviera que nombrar el miedo. Se le quebró la voz en la última palabra. Me senté a su lado y dejé que el silencio sostuviera lo que había dicho. No había nada que arreglar, ningún bando que tomar, solo la verdad, de que a veces la persona en la que te apoyas está apoyándose igual de fuerte en otro lado. Al rato, su respiración se calmó. Aflojó la mano del trapo, se recargó en las almohadas y cerró los ojos. «Sigues aquí», murmuró. «Sigo aquí», le dije. Me quedé hasta que su cuerpo se ablandó en el sueño, y cuando por fin me paré la primera luz de la mañana, ya empezaba a colarse por las orillas de las cortinas. Cuando el calendario marcó las 12 semanas, algo en el departamento empezó a cambiar. Las mejillas de Itzel tenían más color. Se movía con menos miedo, menos muecas de dolor. La escuché tararear una vez solo una línea de canción mientras lavaba unas fresas y ni cuenta se dio. Las comidas se hicieron un poco más llenas. Pan tostado con mantequilla de almendra por la mañana. Tallarines suaves con verduras para la cena. La tetera ya vivía en la estufa, siempre lista para un té. Probamos una receta de pastel de miel y limón una tarde. Se rió cuando la harina le explotó en el suéter como humo, con las manos en alto como rindiéndose. «Qué padre», dijo lamiéndose una manchita de masa del pulgar, «no sentirme de cristal». Sonreí, pero no dije mucho. Ya estaba contando cuántos días llevaba ahí, cuántos cambios habían echado raíz. Algunas cosas volvían a florecer, pero otras se cerraban calladitas. La llamada llegó esa noche, mientras Itzel dormía la siesta en el sillón y yo doblaba ropa. El señor del tejado dijo que el remiendo aguantaba que la gotera de arriba ya estaba sellada. Hasta habían encontrado el origen un flashing viejo cerca de la chimenea, algo que yo había querido arreglar desde la primavera pasada. «Ya puede regresar tranquila, señora Azucena», dijo. «No debería haber más sorpresas». Después de colgar, me quedé sentada un buen rato. La cobija doblada en mi regazo pesaba más de lo que debía. No triste, solo final. Como una tarea terminada, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Esa noche en la cena, le dije a Itzel que pronto me regresaría a mi casa. Tan pronto preguntó y se detuvo. «¿Perdón?» No quise que sonara así. «Lo sé», le dije, «pero ya es hora». Asintió mirando el plato. El tenedor daba vueltas en el arroz callado y pensativo. «Te voy a extrañar», dijo. «No estoy lejos», contesté. A la mañana siguiente volví a empacar la maleta más ligera esta vez. Teodoro la llevó a la puerta sin preguntar. Itzel la sostuvo abierta mientras yo salía a la luz pálida de principios de primavera. La casa me recibió como una amiga vieja que no se ofendió por mi ausencia. El escalón de la entrada crujió igual. La lámpara del pasillo titiló una vez antes de quedarse encendida. Dejé la maleta justo adentro y no la abrí de inmediato. Recorrí las piezas despacio, tocando bordes que antes pasaba sin pensar. El silencio no se sentía soledad, se sentía como una espera, como si las paredes supieran
que algo había cambiado y estuvieran dispuestas a guardarlo. Desempaqué de a poquito. No porque tuviera que, sino porque podía. Un par de calcetines en el cajón, la bata gris de vuelta en su gancho, la cobija gris a medio tejer, acomodada en la esquina del sillón. 2 días después de volver, llegó un paquetito sin remitente, solo mi nombre en letra cursiva. Adentro una foto. La cobija terminada tendida sobre el brazo del sillón de ellos. Un listón amarillo pálido atado como regalo callado. Debajo de la foto, una nota cortita. Gracias por quedarte, cuando ni sabía cómo pedirte que te quedaras. Espero que crezca pareciéndose a ti. Sin firma, no hacía falta. Teodoro llamó el jueves siguiente. No empezó con noticias, solo preguntó cómo se sentía la casa. Le dije que se sentía honesta. Me dijo que Itzel ya comía más, se movía más, dormía con menos interrupciones. Luego, después de una pausa, agregó: pregunta mucho por ti. Esa noche escribí la receta de mi sopa. No a máquina, a mano, como hacía mi mamá, con anotaciones en los márgenes. Puse sustitutos para cuando no hay verdura de temporada. Subrayé la palabra: dejar hervir a fuego lento. Dejé la ventana entreabierta esa tarde. Todavía hacía fresco, pero la brisa traía el ruido de niños a 2 cuadras y el olor de algo que florecía y no podía nombrar. El teléfono sonó justo después del amanecer. Yo ya estaba despierta con un té que se había enfriado. No tuve que preguntar por qué llamaba. «Ya es hora», dijo Teodoro. La voz firme, pero demasiado callada. «Te necesita». No pedí detalles. No pregunté si estaba seguro. Solo dije: «Dame 10 minutos». Me vestí rápido. Agarré la maletita que había preparado una semana antes y cerré con llave. El aire de la mañana estaba fresco, el cielo todavía dudando entre gris y oro, las calles casi vacías. Esa calma larga antes de que el mundo despierte. Cuando llegué al hospital, Teodoro esperaba junto a las puertas corredizas. Se veía más grande en la cara, menos cansado, más preparado. Me llevó al área de partos, sin hablar, solo una mano en mi brazo, una vez cuando el elevador abrió. Itzel ya estaba en bata, el pelo recogido, los ojos entrecerrados de tanto respirar las contracciones. La enfermera la tenía sentada derecha, agarrando las barras. Levantó la mirada cuando entré y me tendió la mano sin decir nada. Fui con ella. Sin saludos, sin instrucciones, solo su mano en la mía húmeda y temblorosa. Cada vez que subía el dolor, la guiaba contando bajito números constantes. Apretaba más fuerte con cada oleada, pero no gritaba. Le ponía un trapo fresco en la frente. Le susurraba recordatorios que apenas oía, pero seguía susurrándolos. Una enfermera entró, revisó los monitores y se detuvo. ¿Es usted la mamá?, preguntó suave. Antes de que pudiera contestar, Teodoro dijo: ella es la razón de que estemos aquí. No fuerte, solo seguro. La enfermera asintió y siguió. Nos quedamos así horas, Itzel y yo, respirando cada ola, Teodoro caminando, parando, caminando otra vez. Cuando llegó el momento de pujar, no me soltó la mano. Nació a las 4:17 de la mañana, carita roja, y parpadeando el llanto agudo, y de repente, luego suavizándose, en algo más callado, más confundido que angustiado. Itzel recargó la cabeza en la almohada, los ojos cerrándose de puro cansancio. Teodoro le besó la frente y le susurró algo que no alcancé a oír. Una enfermera la envolvió en una cobijita caliente, puñitos cerrados cerca de las mejillas, y después de unas revisiones y murmullos suaves, Teodoro se volvió hacia mí. «Deberías cargarla», dijo. Dudé solo un respiro y luego extendí los brazos. El peso era chiquito, pero firme. Su cuerpecito cálido contra mi pecho, la respiración rápida como pajarito pero constante. «La vamos a llamar Mara», dijo bajito. «No Maren», pero lo suficientemente cerca para sentirlo.
como una sombra en el sol, algo conocido que sigue adelante, pero hecho nuevo. La miré. Parpadeó hacia mí sin enfocar, pero presente, el ceño fruncidito más chiquito. La misma línea que Teodoro ponía cuando trataba de entender algo demasiado grande. Se calmó cuando entraste, murmuró Itzel, la voz ronca de tanto esfuerzo, los ojos vidriosos, pero la sonrisa real. Fue como si ya te conociera. No hablé. Solo la abracé un poquito más y dejé que se asentara. Su manita imposiblemente pequeña se abrió contra el borde de mi suéter. No agarró, solo descansó ahí, como si tuviera tiempo, como si confiara en que me quedaría. Teodoro se sentó a nuestro lado, codos en las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo se vio como el chamaco que yo cargaba en la cadera. No porque pareciera joven, sino porque se veía tan lleno, como si tuviera algo precioso en las manos y lo supiera. Está hermosa, dije suavecito. Asintió. Se parece a Itzel. Va a ser fuerte, agregué. Ya lo es. Me quedé hasta que Itzel se durmió y la bebé la siguió. Teodoro envolvió a Mara en otra cobijita y la levantó suave de mis brazos. Va a querer verte pronto otra vez, dijo. Asentí. Aquí estaré. Lo primero que hice al llegar y soltar la maleta fue poner la tetera. No porque necesitara té, sino porque hay costumbres que merecen seguir. Mientras se calentaba, saqué el sobre que había guardado en el bolsillo del abrigo en el hospital. Adentro una sola foto que Teodoro me dio antes de irme. Sin palabras, sin explicación, solo la imagen. Mara, ojitos cerrados, boquita entreabierta, envuelta en la cobija gris con la franja dorada que casi había olvidado que empecé. Su manita descansando justo bajo la barbilla, dedos curvados como si sostuviera algo invisible e importante. Llevé la taza a la ventana y me senté en mi silla de siempre. El mismo cojín, la misma grieta chiquita en el brazo, la luz entre los árboles, caía en el mismo lugar de siempre, justo al lado del marco donde estaba el reloj viejo de Daniel. Pero hoy el silencio no esperaba nada. No contenía el aliento. Estaba lleno. Volví a mirar la foto y tracé el borde con el pulgar. Una niña envuelta en algo nacido de horas largas, puntadas lentas, años de pausa y algo como amor. No el ruidoso, no el que se anuncia, solo el que aguanta callado hasta que alguien lo necesita. Puse la foto junto a la taza y me recargué. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar la brisa de media mañana. Se oía a alguien podando el zacate, a unas calles el tintineo lejano de botellas de vidrio en el bote de reciclaje. La vida constante y corriente. Di un sorbo al té ya tibio y sonreí sin motivo. Luego miré la foto, una última vez toqué el borde de la cobija, como si todavía tuviera calor, y lo dije bajito, como se le habla a alguien que todavía no oye, pero algún día lo hará. Bienvenida, chiquita.